Muy buenas noches a todos los que ya se encuentran en sala. Para mí un motivo de mucha alegría dirigirme a ustedes y poder compartir el conocimiento de la palabra del Señor, un consejo importante que hoy compartiremos, siempre relacionado o en beneficio de nuestras familias. Así que qué alegría poder tenerles en esta reunión y vamos a iniciar con nuestra charla de esta noche. Como ya es costumbre, ¿verdad? Siempre pedimos a Dios, nuestro Padre Celestial, dirección para poder pronunciar cualquier palabra, para poder citar cualquier versículo de la Biblia y que todo sea guiado por la obra divina. Así que si ustedes me acompañan, inclinemos nuestro rostro y podamos hacer una oración en esta hora. Bendito Señor, amante Padre, que su morada es en el cielo. Alabamos y bendecimos su santo nombre en esta noche y le queremos dar las gracias por habernos cuidado durante este día de labores. Gracias, Señor, por tenernos con bien y por la buena disposición que manifiestan, Señor, nuestros queridos amigos para poder apartar este tiempo y poder aprender, poder recordar o poder, Señor, también, ¿verdad? Capacitarnos cada vez más para ser buenos padres, para hacer un buen trabajo, Señor, en la herencia que se nos ha dado en cada familia que representamos. Guíenos en esta hora, háblenos, Señor, y que todo el consejo que se pueda compartir sea de mucha edificación para los presentes. Perdone, por favor, todos nuestros pecados, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos orado. Quiero compartir con ustedes pantalla para que ustedes puedan leer conmigo, ¿verdad? Las ideas de la Biblia en base al consejo. Como ustedes ya lo estaban viendo, se les anunció por medio del grupo de WhatsApp. Hoy tendremos a bien compartir este tema que vamos a compartir está relacionado con algunos aspectos como lo son la limpieza, el orden, la pulcritud y la regularidad como base del carácter. Hay algo muy interesante que nosotros tenemos que comprender. Es muy esencial que entendamos que la luz de la palabra del Señor no solamente tiene como propósito instruirnos o guiarnos en el aspecto de nuestra fe o nuestra creencia teórica, por decirlo así, sino también en la práctica, en aspectos que conforman nuestra conducta y nuestro carácter. Nosotros debemos de comprender de que nuestro carácter se conforma de diferentes elementos. Por un lado, ¿verdad? Está nuestro temperamento, que es con el cual nosotros nacemos, pero también se encuentran las prácticas diarias que cuando se vuelven, ¿verdad? Parte repetitiva de nuestras faenas, entonces se vienen conformando en hábitos y por ende los hábitos con nuestro temperamento conforman lo que es nuestro carácter. Hoy en día es muy importante que nosotros tengamos muy claro acerca de la importancia que tiene, ¿verdad? Estos elementos que a veces los descuidamos o también algunos también somos bastante celosos, ¿verdad? En el aseo, nuestra apariencia, el orden y la limpieza de nuestro hogar. Todo eso también, ¿verdad? Es muy esencial y vamos a darnos cuenta del por qué es que es importante. Si hemos sido un poco descuidados, pues espero que este consejo nos ayude para ser más diligentes en estas áreas y así, ¿verdad?, podamos tener la garantía de que estamos en esta área haciendo la voluntad de nuestro Padre. Ahí en ese tema ustedes pueden ver varias palabras, como lo de la limpieza, es un concepto muy claro, se entiende la palabra, la limpieza, ¿verdad? No solamente tiene que ser personal, sino también en el área donde nosotros habitamos, nuestra casa, que algunas veces, ¿verdad? Tenemos el privilegio de tener diferentes recámaras en él. En todo eso, ¿verdad? La limpieza, el orden, que tiene que ser también en aplicación personal y en la aplicación de nuestra casita, la pulcritud, ¿verdad? Que quizás algunos saben o ya estuvieron investigando qué es esa palabra, pues esa palabra es
por decirlo así, ¿verdad? Una palabra que involucra aseo, esmero, cuidado, orden, pero de manera primorosa, ¿verdad? De una manera muy dedicada. Entonces, y la regularidad, eso es muy importante. Todos estos elementos tienen que ser hábitos conductuales diarios, ¿verdad? Y todo eso, aunque quizás algunos no lo puedan creer, también conforma una base de nuestro carácter. No solamente es, apreciados amigos y hermanos, el leer la Biblia y entender doctrinas, ¿verdad? Para que nuestro carácter sea enfocado. Inclusive cuando estudiamos la vida de nuestro Señor Jesús, nos damos cuenta que estos elementos que estamos mencionando aquí fueron parte de su cuidado personal y también, ¿verdad? Del hogar donde él habitó por el tiempo que él, ¿verdad?, vivió en la tierra y realizó su ministerio. Así que avancemos. Tenemos un versículo de inicio para poder fundamentar el estudio de esta noche y se encuentra en Deuteronomio capítulo 23, versículo 14. La palabra de Dios dice: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Nótese qué interesante los elementos que menciona este versículo de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 14. Este versículo nos habla acerca de algunos aspectos muy interesantes. El primero, la determinación, el deseo o la intención de Dios de permanecer en medio del campamento del pueblo de Israel. Cuando hablamos del campamento, nos referimos a esa parte en la cual estaban ordenadas de manera sistemática y por orden divina las 12 tribus de Israel. En medio del campamento se encontraba el el santuario, ¿verdad? Ese santuario que era portátil en el desierto. Pero el Señor dice que para poder estar en medio de ese campamento, para poder librarlos, para poder defenderlos de sus enemigos, habían condiciones para aquel campamento. Ese campamento, dice la palabra del Señor, habría de ser santo. Y Dios no tenía que ver ninguna cosa inmunda en el campamento. Al ver eso, el Señor retiraría su presencia divina de los israelitas. Entonces, nos damos cuenta que la limpieza, que la higiene, que la santidad no solamente es una cuestión estética o lo vamos a adoptar por normas sociales. Más bien nos tenemos que dar cuenta que es un principio divino, o sea, Dios establece que su pueblo, que los creyentes, que los que aspiramos, ¿verdad?, un día a encontrarnos delante de su presencia, pues también la higiene, la limpieza, ¿verdad? La pulcritud, entre otros aspectos, debe de caracterizarnos, ¿ya? Entonces, el mismo Dios que caminaba en medio del campamento, hoy en día también observa nuestros hogares, observa nuestra apariencia, nuestro aseo, la imagen que nosotros transmitimos ante la sociedad. Así que podríamos decir también en este sentido, hablando acerca de la higiene, que ese aspecto, esa práctica, ¿verdad? Externa, o sea, la higiene externa viene a ser un reflejo de lo que somos nosotros, de nuestra pureza interna, de lo que es, lo que hay en nuestra mente y lo que se encuentra en nuestro corazón. Así que este versículo que nosotros estamos leyendo, apreciados amigos, es, por decirlo así, una de las leyes de higiene más famosas que encontramos en la Biblia. Era muy característico, ¿verdad?, que el Señor, cuando tuviera bien descender
y posar su presencia divina en el lugar santísimo del santuario, pedir que el pueblo también se preparara. No solamente aquí encontramos esto, sino en una ocasión el Señor les dijo que tenían que lavar sus ropas y prepararse todo el pueblo, porque Él, verdad, iba a manifestarse en medio de su pueblo. Entonces, es muy importante, tiene un significado muy profundo, un significado también espiritual, estos aspectos de los que estamos hablando. Involucra reverencia ante la presencia de Dios. Entonces, no solamente en el lugar donde nosotros nos reunimos, como lo puede ser una iglesia, un templo, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que velar porque rijan estos aspectos de el aseo, el orden, la pulcritud, ¿verdad? Y no solamente responsabilidad de diáconos o de personas que están asignadas en la organización de la iglesia. También el Señor ve lo que nosotros como individuos, lo que en nuestra imagen manifestamos y lo que también nosotros manifestamos reverencia en nuestra casa. Así que es muy importante, ¿verdad? Que nosotros hagamos bastante hincapié en este sentido acerca de esto y hablando también un poquito más acerca de Deuteronomio 23:14 para poder tomar esto como introducción y después comentar algunos aspectos de cómo podemos manifestar esto en nuestra familia, en nuestra casa, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que para el pueblo de Israel no solamente Dios tomó condiciones dándole su ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos para poder reconocerlo como su pueblo, sino también tenía normas, reglamentos o leyes sanitarias, leyes higiénicas. Imagínense ustedes qué complicado pudo haber sido si no hubiese un sistema o qué problema de salud se hubiera podido manifestar, cuántas epidemias se pudieron haber dado si el pueblo de Israel en ese campamento en el desierto no hubieran seguido esas leyes o instrucciones sanitarias. Imagínense ustedes una carencia, por decirlo así, de servicios sanitarios, escasez de agua, estar expuesto quizás, ¿verdad?, al hacinamiento entre miles de personas, hay desperdicio, basura por lo que se come, por lo que ya se desecha, etcétera, etcétera. Bueno, no somos quizás muy distantes a poder idealizar o imaginarnos esa condición hoy en día en la forma como vivimos. Imagínense en nuestras comunidades, a veces el tren de aseo no pasa quizás a los 4 días, a los 5 días, y en las calles se va amontonando, ¿verdad? La basura, la gente ya no la quiere en sus casas. Imagínense, aparte de esto, otras situaciones, ¿verdad? Como desechos fisiológicos, entre otros. Sería un caos, pero el Señor dijo al pueblo, no tiene que haber ninguna inmundicia en medio del pueblo. Deben ser un pueblo santo, si no, el Señor no, ¿verdad?, velaría por ellos. Así que es muy interesante, me llama mucho la atención esas condiciones de cómo el Señor le da, ¿verdad?, lineamientos al pueblo de Israel para que el espacio donde ellos habitasen pusieran en práctica también ese principio de santidad que el Señor esperaba. Así que no solamente la razón era la salud, sino también que Dios garantizara su presencia. En otras palabras, podríamos entender, hermanos queridos y amigos, que Dios no puede habitar donde hay suciedad. Dios no puede habitar donde hay inmundicia. Y no nos estamos hablando solamente de inmundicia moral, sino vamos hablando, ¿verdad?, también de aspectos físicos exteriores, de hábitos, de conductas, de limpieza. Así que hay que manifestar nosotros, así como se le exigía al pueblo de Israel, hay que nosotros también, ¿verdad?, manifestar respeto a la cercanía de Dios. Para los israelitas, si ellos querían que Dios caminara con ellos y los defendiera de las batallas contra todos sus enemigos, eh, debían de tratar su entorno, el lugar donde estaban y el lugar que rodeaba la morada de Dios como algo, ¿verdad?, que de verdad ameritaba ser considerado como santo. El pueblo de Israel se caracterizó por el orden, se caracterizó por la decencia, porque el campamento de los israelitas debía de reflejar un carácter ordenado
de Dios. Miren qué interesante la función que tiene el cristiano, reflejar el carácter de Cristo. Nosotros hoy en día, pues somos llamados a ser el pueblo de Dios en este tiempo. Todos ustedes, todas las familias de la humanidad, aunque algunos vivan distantes de ese propósito, pero Dios tiene ese propósito. Pero algunos quizás no tenemos muy claro eso, decimos muchas veces, no, lo que Dios quiere es el corazón. Y está bien pensar que Dios quiere el corazón, pero también tiene condiciones que Él quiere que cambiemos en nuestros hábitos, ¿verdad? Reitero en esa parte porque, como lo dije, la limpieza, el orden, la pulcritud están relacionados con la formación de un carácter que Dios aceptará. Así que otro elemento que es muy interesante y que usted lo puede encontrar en la carta a los Corintios, cuando el apóstol Pablo dice que o ignoráis, dice que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, si nosotros tomamos esa figura que muestra el apóstol Pablo, así como el campamento del pueblo israelita debía estar limpio, así también, ¿verdad? Nuestros cuerpos que se convierte o aspira a convertirse en templo y morada del Espíritu Santo, debe de caracterizarse eh, por estas condiciones también. Así que, hermanos queridos, Dios, ¿verdad? Pone también mucha atención a los detalles. Dios no es que espere de sus hijos lujos, extravagancias, no, pero Él sí quiere que su pueblo se caracterice, ¿verdad? Por la pureza, por la limpieza, no solamente espiritualmente hablando, sino también en lo físico. Claro, todo eso en base a la capacidad que tengamos, en base a las circunstancias en las que nos encontremos. Pero no puede haber pureza del corazón si no luchamos también por nosotros rehuir cualquier cosa inmunda que aparte a Dios de nosotros. Es verdad, así que hay que hacer una revisión constante de cómo está nuestro entorno, cómo está nuestra vida y pues en acciones, en pensamientos o en otras circunstancias o elementos que rodeen nuestra vida, también velar, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de inmundicia que provoque que Dios se aparte de nosotros. Así que ahora hablemos un poco acerca de este principio requerido por Dios para su pueblo, pero ahora enfoquémoslo en la familia. ¿Por qué es importante la limpieza? Si hablamos de la limpieza, bueno, creo que en la práctica todos entendemos de que estar en un lugar muy limpio es muy agradable. De hecho, si nosotros un día vamos a comer, que sea pupusitas o alguna cosa ahí, no vamos a agarrar una mesa, ¿verdad? Donde hayan dejado otras personas ahí los platos sucios, los envases con las bebidas y otras. No, si vemos otra mesa que está limpia, está lista para utilizarla, esa es la mesa que vamos a elegir. Entonces, la limpieza es algo con lo que el ser humano, con lo que todos nosotros, ¿verdad? Nos sentimos bien. El problema es que no todos participamos para que nuestro entorno se encuentre limpio. Pero hay un aspecto muy interesante que yo quiero que ahora veamos en relación a esto. Ustedes ven un subtítulo allí y quise ponerlo para que veamos la primera pauta de cómo puede la limpieza también ayudarnos en la formación de nuestro carácter en nuestra familia. La limpieza se puede convertir como una herramienta educativa. Bueno, creo que a todos los que hemos crecido en una familia, siempre nos han pedido, nos han ordenado, nos han exigido de que colaboremos en algunas funciones de la casa, barrer, lavar trastos, ir a hacer mandados, etcétera, etcétera, inclusive para algunos hasta cocinar. Para muchos hoy en día eso es muy difícil. La generación moderna es muy apática a ese tipo de cuidados. Y fíjense que es muy interesante y si hay jóvenes aquí o si tenemos padres que tenemos, si ya vemos padres que tenemos hijos pequeñitos, quiero que en este aspecto también consideremos, ¿verdad? O si nietos pueden ser también, este principio no lo olvidemos, el de Proverbios 22:6. La regla es, dice según la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. No solamente este versículo lo podemos aplicar a la instrucción bíblica, netamente como un conocimiento, ¿verdad?
eh, litúrgico o doctrinal, sino que también podemos nosotros aplicarlo en otras áreas que son prácticas de la vida, que van a ser habituales. Y en ese sentido, la Biblia me muestra que los padres se convierten en instrumentos de Dios para moldear el carácter. Cuando un padre le enseña a un niño a ser limpio, también le está enseñando sobre el pecado y la justicia. Es una oportunidad mientras usted le dice quizás a su hijo, mire hijo, limpie, lave esa camisita, lávela como usted pueda, restriegue, échele jabón, vuelva a echarle agua, vuelva a ponerle jabón y vuelva, y el niño va a ver que cuesta limpiar y la mancha no sale. Usted le puede mostrar de que esa es la forma también de cómo el pecado mancha nuestro carácter, cómo mancha nuestra vida y cómo cuesta retirar esa marca, y que muchas veces esa mancha no sale, sino es ahí un momento también para mostrarle, ¿verdad? El único medio por el cual los pecados pueden ser borrados. Entonces, la limpieza, el orden u otras actividades que se tornan tediosas en la familia pueden, ¿verdad?, convertirse en una herramienta ilustrativa, educativa, que los padres utilicen para que los hijos, ¿verdad?, comprendan de manera más amplia, más práctica, los principios de la salvación. Así que muchas veces nosotros no lo aprovechamos. A mí me ha pasado cuando tenía mis hijos pequeños, les decía, vayan a barrer, pero yo les decía con una forma imperativa, ¿verdad? Háganlo, y si no los castigo. Ese es el método del salvadoreño, ese es el método de muchos en nuestra región latinoamericana quizás, pero no es así, ¿verdad? Solamente. Cuando la Biblia me habla de instrucción, la palabra instrucción involucra, ¿verdad?, mostrar también el por qué nos piden las acciones y cómo desarrollarlas. Eso influirá, dice en la Biblia, cuando nosotros seamos ya grandes, cuando seamos viejos, cuando seamos mayores. Así que hay muchas personas que quizás sus hábitos de higiene ya viejos, ¿verdad?, no son los mejores. Ahora tenemos la respuesta. ¿Desde dónde vienen esos descuidos de falta de higiene? Bueno, vienen desde la niñez muchas veces. Lastimosamente, ¿verdad? Hay cosas que las arrastramos, pero creo que todavía podemos cambiarlas. Y es muy importante, ¿verdad?, de que en este sentido sepamos utilizar esas herramientas cotidianas, ¿verdad?, para que también el carácter se vea formado. Hay lecciones espirituales, ¿verdad?, que podemos ver, como ya lo estaba mencionando, cuando usted hace que el niño se lave su cuerpo, ¿verdad? También él va viendo la necesidad de un corazón puro. Miren, un niño que desde pequeñito se acostumbra a estar siempre limpito, jamás se va a sentir cómodo andar sucio, ¿verdad? Jamás. Eso es algo, ¿verdad? De que son cositas que usted dice, son cosas sencillitas, pero van demarcando la personalidad, van demarcando cómo va a ser una persona. Otro aspecto que se gana, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos los momentos de la limpieza en la casa o de limpieza personal, es que en la mente, ¿verdad? Y en las obras del niño se vuelve algo automatizado, o sea, ya se sabe. Si hoy me bañé, también mañana, pasado mañana, todos los días. Si hoy me lavé los dientes, también mañana, tantas veces al día. Cortarse las uñas. Y ya no solamente, ¿verdad?, por los hábitos, digamos, la higiene personal, sino también, ¿verdad?, de la casita. Entonces se vuelve algo natural. Ahora fíjense qué triste es cuando vemos nosotros hoy en día muchos jóvenes de que es un problema, no colaboran en la casa, son reacios, incluso si no se bañan, ¿verdad? No se cortan ni siquiera las uñas, se ponen los mismos calcetines 3, 4 veces al día, perdón, a la semana, su ropa, ¿verdad? Es toda sucia, manchada, rota. Hay jóvenes que son muy simpáticos, señoritas que son muy atractivas, pero son muy descuidados en su limpieza personal. Sus casitas, ¿verdad? Pueden vivir en casas muy bonitas, de paredes quizás finas, firmes, casa grande, pero si no hay limpieza, ¿verdad? Afean todo. Entonces, son cosas, ¿verdad?, de que nosotros como padres debemos de utilizar de una manera sensata, los que todavía estamos a tiempo, para que el carácter de los más jóvenes se vea moldado. Otro elemento por lo cual la Biblia me enseña que la
limpieza es muy importante y que cada uno de nosotros en nuestro hogar debemos de velar por ella, es porque cuando nosotros proliferamos, por decirlo así, el desaseo o la suciedad, pues también estamos expuestos a muchas enfermedades. No hay nada mejor, ¿verdad? Si usted es pobre y no quiere gastar en medicina, empecemos por esto, por prevenir la enfermedad, ¿verdad? Por medio del aseo. Miren, estar en lo sucio, el desaseo no solamente es desagradable, sino que es peligroso, porque ustedes saben que donde predomina la suciedad, hay gérmenes mortíferos. Por ende, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Nos da este consejo a nosotros como creyentes también en este tiempo. Tenemos que velar porque nuestros hogares, nuestra persona, ¿verdad? Nuestro ser no esté, ¿verdad? Expuesto a gérmenes que nos hagan más vulnerables para la enfermedad, ¿verdad? Así que hay un consejito muy interesante que lo citaba hace un momento, en 1 Corintios 6:19. No debemos de ignorar, hermanos queridos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pablo afirmaba y decía, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy de vosotros, no soy vuestro, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros consideramos todas estas cosas, el Señor nos hace ver que también tenemos una responsabilidad. Usted y yo no podemos decir, ay, si solo, vida solo hay una y yo como quiera, yo me visto como quiera, si yo quiero me baño y el que no me aguante que no se acerque, dice algunos, ¿verdad? A veces algo bien interesante, ¿verdad? Con lo de la limpieza personal, a veces ya uno cuando ya va más mayor, no le gusta mucho bañarse, ¿verdad? Por el frío, ¿verdad? Muchas cosas, y a veces hay que pelear con los ancianitos, ¿verdad? Para eso. Los niños también a veces, ¿verdad? Ya andan corriéndosele a la mamá, ¿verdad? Porque no se quieren bañar, pero enseñémosles, ¿verdad? Y a nosotros comprendamos que eh, cuando practicamos el desaseo, pues nos exponemos, ¿verdad? Así que otro aspecto muy interesante, ¿verdad? Que para hablar acerca del aseo, de la limpieza, es que debe haber también un sistema de eliminación de desechos. No hay que mantener acumulación de materia orgánica, por ejemplo, restos de vegetales, de hojas, humedad, porque si ustedes sabrán, cuando nosotros mantenemos, ¿verdad? A veces las bolsas de la basura abiertas o en la cocina mantenemos las cáscaras de las papas, ¿verdad? De lo que estuvimos comiendo. Entonces eso va a llamar moscas y las moscas traigan enfermedades y bueno, en fin, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que tener, ¿verdad? Una forma de eliminar los desechos, ¿verdad? De manera programada, ¿verdad? Y de manera constante en el hogar, así como en nuestro organismo, ¿verdad? Nos indica un momento para poder evacuar, ¿verdad? Todos los desechos, lo mismo es en la casa y hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, les hablaba un poquito sobre la higiene personal, el baño, ¿verdad? Debemos inculcar eso. El baño frecuente es vital. Hay un dicho que dicen algunos, ¿verdad? Que la cáscara guarda el palo, dice, por eso no se bañan. Algunos dicen, no, me puede hacer más daño si me baño. Pero el baño debe ser un hábito frecuente, porque por medio de los poros, ¿verdad? Es como el cuerpo elimina impurezas. Y pues cuando uno se baña, pues, ¿verdad? Los poros no están libres para poder hacerlo y eso provoca que otros órganos se sobrecarguen. En fin, no es mi propósito porque no soy experto en el área tampoco, ¿verdad? Pero por sentido común y creo que es muy, muy sensato que aunque las ideas sean un poquito así superficiales, sí veamos la aplicación acerca de lo que estos consejos nos indican porque tienen relación con lo que Dios espera de nosotros. Ah, el cuidado de la ropa. La ropa debe de cambiarse también todos los días, porque las prendas de ropa que nosotros utilizamos absorben las emanaciones del cuerpo. Entonces, ¿verdad? Es importante y ustedes se fijarán cuando tenemos una camisa un día y en la tarde huele a sudor, huele a cosas ya raras, ¿verdad? Y quizás uno cuando la andaba no sentía el olor, pero cuando ya se la quita y la huele, ¿verdad? Siente que el mal olor. Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Con eso, ¿qué es lo que buscamos? Prevenir enfermedades y también
que el templo y morada del Espíritu Santo se mantenga limpio y presentable para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Hablemos un poquito sobre otro aspecto también, porque cuando hablamos de nuestro lugar donde nosotros habitamos, hay elementos que deben de tenerse cuidado para que sí puedan, ¿verdad?, influir para una mejor salud. Por ejemplo, el sol, el aire y el orden. Miren, podemos tener una casita muy sencilla. Yo no estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos no quisieran tener una salita como la que ustedes ven allí, ¿verdad? Muy bonita. Mire eso fino. Pero no podemos, somos pobres, pero eso no quiere decir, la pobreza no quita que nosotros podamos tener una casita que cumpla con todos estos requisitos para que nosotros tengamos un mejor hábitat donde vivamos. Por ejemplo, el sol. Eh, Cuando hablamos nosotros acerca de la luz solar, también hablamos de la ventilación constante. Para muchos eso es algo que no le da mucha importancia, pero les quiero decir, ustedes también están en el deber de poder investigar más a profundidad cuáles son los beneficios del sol y cuáles son los problemas también de una habitación que esté muy encerrada. Miren, hay personas que son miedosas, ¿verdad? Dicen, no, ventanas no me hay en mi cuarto y solo tienen la puerta porque cabalmente tienen que entrar y salir por algún lugar. Pero si no, quizás ni puerta le pusieran. Pero, ¿cuáles son los problemas de tener un dormitorio, de tener una casita donde solo hay encierro, no hay un lugar donde entre el sol? Ese lugar, si es construido así, no tiene la entrada de luz solar, es más propenso a acumular impurezas. Y ya decíamos, ¿verdad? Así como en el campamento del desierto, que había que establecer métodos para poder mantener la salud. De lo contrario, habría un hacinamiento, contaminación y el pueblo hubiera perecido por enfermedades. Lo mismo sucede en nuestro hogar. El sol, apreciados amigos, no solo cumple la función de iluminar, el sol es una fuente de energía y vida. Sostiene la vida, hermanos, y también influye en el ánimo del ser humano. Por eso es que el sol es muy importante, inclusive ustedes saben mucho, ¿verdad? Expertos en la materia dicen que todos deberíamos de asolearnos todos los días al menos 15 minutos, porque aparte de eso, ¿verdad? El sol, hablando ya por la salud física, es la principal fuente de vitamina D, que es esencial para fijar el calcio en los huesos y fortalecer el sistema inmunológico. Y fíjense que es bien triste porque muchos de nuestros jóvenes hoy en día y nosotros muchas veces también, gran miedo que le tenemos al sol. Ahí están nuestros muchachos, ¿verdad? Enfermitos, ¿verdad? Problemas bronquiales, problemas de alergias, problemas que a cada ratito se están enfermando, inclusive hasta nosotros. Pero a veces son cosas, descuidos que tenemos, falta de sol, falta de aire. El sol es muy importante. Así que si usted tiene un cuartito, ¿verdad? Y usted su ventanita chiquitita, vea cómo hace una ventanita más amplia para que entre el sol, ¿verdad? A su habitación. No le tengamos miedo, es algo que por salud, ¿verdad? Es muy esencial. Además, hermanos, el sol también ayuda a la salud mental. Son beneficios que tenemos. Cuando nos exponemos moderadamente a la luz del sol, eso estimula también la producción de serotonina. ¿Qué es la serotonina? Bueno, es esa hormona que mejora el estado de ánimo y que combate la depresión. Así que creo que con ustedes en anterioridad habíamos hablado acerca de la depresión, la ansiedad, el estrés, que son las enfermedades de moda, pero muchas cosas de esas, ¿verdad? Las padece el ser humano, las padece nuestra familia por simples detallitos que nosotros los ignoramos. Falta de sol, imagínense, falta de ventilación. Así que hablemos un poco más acerca de esto. Bueno, nuestro dormitorio, ¿verdad? Debe ser un lugar sagrado donde libre de olores desagradables. Imagínense que abramos la puerta de alguien, ¿verdad? Lo que sintamos es el olor a los zapatitos, ¿verdad? Ese olorcito característico que ustedes ya saben, ¿verdad? O calcetines, ¿verdad? Malolientes. Y ahí está el jovencito encerrado con ese olor que ya ni lo siente él o la señorita también con ropa ahí rezagada, ¿verdad?
o comida que dejaron los platos ahí, como no sacaron el plato, aquella comida hasta con hongos. Todo eso, ¿verdad? No permite, ¿verdad?, fomentar pensamientos puros. Así que la ventilación, el aire libre, además del sol, deben de ser, ¿verdad? Algo que sea parte de nuestra casita. Puede ser nuestra casita sencilla, como les digo, pero debemos de velar porque haya ventilación. Bueno, es importante que comprendamos que el aire, ¿verdad? Es indispensable para que tengamos vida, para la vitalidad. ¿Por qué? El aire fresco, ¿verdad? Oxigena la sangre. Cuando la sangre se oxigena bien, eso influye, tenemos una claridad mental mejor, tenemos energía física, pero cuando nosotros estamos respirando un aire viciado en lugares cerrados, eso produce lo contrario, cansancio y embotamiento. Así que si ustedes, ¿verdad?, tienen una habitación para sus hijos o ustedes y ese cuartito es bien encerrado, vean la forma de cómo eso se revierte, ¿verdad? Eso va a ayudar mucho para la salud. Así que todo eso es muy importante, que nosotros, esa es parte de velar por la salud, por una salud mental de nuestra familia. Desde el principio el ser humano depende del aire. Recuérdense cuando el Señor hizo al hombre, ¿verdad? Y formó aquel primer ser de la materia de la tierra. En Génesis 2:7 dice que cuando estaba hecho, el Señor, ¿verdad?, sopló en su nariz y fue hecho, ¿verdad?, un ser viviente. ¿Ya? Así que hay una conexión también espiritual en esta área, ¿verdad? Sí, representada. Y así que el aire nos debe recordar nuestra vida. Recordemos que ella depende de cada aliento que Dios nos concede. Así que no lo neguemos en nuestras casitas, ¿verdad? Veamos que nuestras casitas sean casitas ventiladas. Eh, el sol es muy importante y el aire también. Ahora, cuando hablamos también de otro aspecto, ¿verdad? El orden, por decir así, algo que a veces es muy característico y que hoy siento que se está haciendo muy común, es de que las tareas del hogar en relación al orden, la limpieza y aseo de la casa se sobrecargan mayormente a veces a la madre de familia, ¿verdad? Y no se colabora. Sin embargo, un consejo que queremos compartir con ustedes es que para que haya un entorno, ¿verdad?, sano, también debe involucrarse todos los integrantes de la familia. Deben de sentirse parte los hijos de la empresa del hogar, ayudando a mantener eh, los alrededores limpios, su cuarto, su ropita, sus zapatos. Y si tienen, ¿verdad?, patiecito, pues bueno, también a limpiar, ¿verdad? Todo eso habla. También yo quiero que consideremos algo, este es como un pequeño paréntesis. Hay un peligro también de los extremos y es un equilibrio que debemos de tener también nosotros y es el siguiente, que es posible que nosotros convirtamos este aspecto, esta práctica de la limpieza en un ídolo. Hay personas de que también son demasiado fanáticas, ¿verdad? Se vuelve hasta quizás una manía la limpieza y sienten que otros son más sucios que ellos, no le quieren dar la mano, no quieren acercarse, o a veces le decimos a los niños, uy, no, con ese niño no se junte porque tiene piojos, uy, que con esa niña no, porque esa niña aquí que allá, y empezamos nosotros a desfigurar, ¿verdad? Y a convertir esta limpieza en un ídolo. Quiero decirles, ¿verdad?, de que también eh, en el aspecto de la consejería, de la limpieza, el orden y otras cosas, hay que evitar caer, ¿verdad?, en el perfeccionismo rígido que sacrifica el amor. Jesús exhortó en aquel tiempo a los fariseos y en Mateo 23-25 el Señor dijo una verdad que es un peligro que también nosotros como creyentes podemos correr. A los fariseos les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro, dijo, estáis llenos de robo y de injusticia. No solamente nos vamos a enfocar a una apariencia. En el cristianismo ustedes sabrán de que hay muchas personas, lamentablemente, no es mi afán juzgar,
que podemos aparentar, ¿verdad? Andar con un trajecito bien formal, las hermanitas, ¿verdad? Con su cabello muy bonito, largo, una vestimenta muy decente, honrosa, como la Biblia lo sugiere, pero es posible que nuestro corazón esté podrido de maldad, de orgullo, de soberbia, de engaño, al igual que nuestra mente. Pues tampoco nosotros caigamos, ¿verdad? Porque los fariseos eran personas muy admiradas porque sus vestimentas eran magníficas. Los sacerdotes destacaban por eso, por lo que, cómo hablaban y todo eso, pero el Señor les dijo que eran hipócritas, que solamente su limpieza era exterior. No caigamos nosotros en eso también. La limpieza exterior tiene que hacernos a nosotros sentir una mayor necesidad de tener una limpieza también interior, ¿verdad? Eso quiero que quede también en este comentario establecido, porque no es que el Señor quiere que nosotros, por buscar la limpieza, la pulcridad y todo esto, nos vamos a volver nosotros con un pensamiento de sentirnos superiores a los demás. No, no es esa nuestra idea. Pero sí, ¿verdad? Que esto sí influye para que nosotros aspiremos a cada día, ¿verdad? Eh, Estar más, ¿verdad? Cerca de Dios y luchar por lograr esa santidad como un requisito para poder entrar en el reino de Dios. Así que estaba esa exhortación, ¿verdad? Para los fariseos y para nosotros hoy en día también comentar que el orden debe servir a la familia, no la familia al orden. ¿Ya? Un hogar debe ser limpio, pero también un lugar de gozo y de paz. Hay personas, imagínense el caso de una madre de familia, y eso pasa, es muy característico en nuestra región, que la mamá buena mañana ya está gritando, ¿verdad? Y antes de que te vayas vas a lavar esto, ¿qué vas a hacer aquí? Si no, aquí empieza y un problema, un pleito con los hijos, ¿verdad? Porque quieren que todo quede perfecto. Si la hija hizo la limpieza, ella quiere que nadie vive en la casa porque le va a desordenar lo que ella hizo. Esas son cosas que también a Dios no le honran, no le agradan. No tiene, por eso, ¿verdad?, que volverse, ¿verdad?, un hogar limpio en un lugar donde se pierda la infelicidad. Eso es algo también muy importante. Bueno, demos un pasito más en nuestra consejería en esta noche. Eh, Estamos hablando acerca del orden, la pulcritud y la regularidad como base del carácter. Pero quiero enfocarme en el orden en este sentido. Bueno, queridos hermanos, cuando hablamos del orden, nosotros entendemos desde el principio, ustedes leen Génesis y vemos orden, ustedes ven Apocalipsis y vemos orden. Dios es orden desde el principio hasta el final, porque el orden es un reflejo del carácter divino. Así que el orden nos hace hincapié a nosotros en otro aspecto muy interesante, no solamente a vernos bonitos para salud ni nada por el estilo, o estado de ánimo diferente, no, sino también nos toca un aspecto que es la disciplina. Disciplina que nosotros tenemos que aplicar en nuestro entorno y en nuestra mente, en nuestro ser. Fíjense que hay algo muy interesante que ustedes también observarán. Relacionado esto con la paz mental, un entorno desordenado, ¿qué provoca? Provoca estrés visual, provoca ansiedad. Si usted lo invitan a una casita, lo primero que usted ve, ay, miren la casita, los colores de la casa, miren las paredes, y usted empieza a ver, uy, ahí hay telaraña, y mire ahí los zapatos, mire los pollos ahí caminando encima de la mesa. Y usted quizás puede ponerse a pensar, ¿verdad? Y se puede sentir un poco como incómodo. Tal vez la persona que vive en esa condición es normal y no se sienta mal. Pero si queremos, ¿verdad?, mejorar, como les estoy diciendo, no estoy tratando de juzgar ni diciendo que alguien vive mal en ese sentido, pero si podemos mejorar, el llamado es para que lo hagamos. Porque, como les dije, cuando hay desorden, se cae en el estrés visual, en la ansiedad, ¿verdad? Cuando hay orden, también, ¿verdad? Eso hace que haya calma, que haya tranquilidad. Yo me fijo en mi esposa cuando hay un montón de ropa que no se ha lavado, ¿verdad? Y está afligida y dice, uy, me tengo que lavar y mete a la lavadora la ropa. Y cuando ya ha lavado y ha planchado, ya se siente tranquila. Ay, gracias a Dios, y siente un alivio por haber
tener la ropa limpia. Entonces, es algo que es real, es algo práctico. El orden, ¿verdad? En la casita, la calma. Y también uno se siente feliz estar en una casita limpia, ponerse ropa limpia, que la ropa de la cama también esté limpia, ¿verdad? Todo eso da paz mental, ¿verdad? Entonces, el orden, para poder tener eso, se necesita disciplina, se necesita orden y también se necesita eficiencia, ¿verdad? Así que para poder hacer todas estas cosas que se dice, hay gente que no es que no me queda tiempo, mire. Dice, yo trabajo, dice el hombre, mi esposa también trabaja, mis hijos están estudiando y la casa por eso está todo el tiempo desordenada. Entonces, ¿verdad? No es excusa. Debemos de ser eficientes. Debemos, ¿verdad?, de tener orden para poder administrar mejor el tiempo, los recursos, para que evitemos el caos en nuestra casita, ¿verdad? Para que evitemos el desperdicio. Así que un consejo, ¿verdad? Para que también nosotros y nuestra familia, en nuestra casita, de manera personal, pues nos sintamos cómodos, nos sintamos felices. Leía algo muy importante, un escritor norteamericano decía esta expresión, la escribía, el hogar es una sucursal del cielo. Imagínense qué interesante esa idea. Y el apóstol Pablo también, ¿verdad? Nos da otro consejo. En 1 Corintios 14:40 dice que debe hacerse todo decentemente y con orden. Así que esto también lo aplicamos en nuestra casa, en nuestra apariencia personal. Fíjense que algo que nosotros nos enseñan como misioneros, como ustedes los puedan llamar, como pastores, como ministros del evangelio, es que tenemos que también nosotros manifestar, ¿verdad? Orden en nuestra apariencia, en nuestras palabras, ¿verdad? Nuestra vida personal, con nuestra familia, en todo aspecto. La Biblia aquí lo involucra, hágase todo decentemente y en orden. Así que el desorden es contrario a Dios. Como les dije hace un momento, la creación es un ejemplo de ello. Desde el inicio el Señor tenía un sistema de cómo iba a hacer las cosas. El primer día hizo esto, el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo dijo, es descanso. Todo el Señor sistemáticamente, desde el principio hasta el día de hoy, ese mismo sistema de orden se mantiene. Pero nosotros a veces no practicamos ese sistema. Somos desordenados. En nuestro hogar no debe haber desorden, porque ya decíamos que el hogar es una sucursal del cielo. Cuando una casita o nosotros somos desordenados, no solamente falta de espacio, también eso también determina una falta de armonía espiritual. En la psicología se dice, ¿verdad?, de que una persona en su apariencia demarca cómo están sus pensamientos, cómo está su corazón, ¿verdad? Y es verdad, creo que eso es real en una casita. También fíjense que yo he tenido muchas oportunidades de visitar a personas que viven en lugares rurales, casitas de teja, de adobe, pero casas tan limpias. La ancianita, buena mañana, está con su escobón, eso, ¿verdad? No sé cómo se llama, del que las hacen, y están ahí, no son pisos de trapear, no son pisos de cerámica, ¿verdad? Son de tierrita, su cocinita, ¿verdad? Está el polletón ahí, todo, pero todo en su lugar, todo. Cuando salen al patio, donde están aquellos palos llenos de mangos, ¿verdad? Y ellos salen, recogen todo eso, y es de todos los días, a cada momento. Y uno mira un orden, uno mira, ¿verdad? Esa armonía en lo que la gente vive. Y es algo que uno dice, ¿verdad? A veces nosotros, teniendo más comodidades, no lo hacemos. Así que recordemos, ¿verdad? De que la limpieza, eh, la, lo que hablábamos, ¿verdad? De ese cuidadito especial, todo eso también habla del orden que debe caracterizar nuestros hogares y que va a ser un orden, una disciplina que nuestros hijos van a crecer con esa idea y van a ser personas que no solamente van a andar siempre limpios, bien peinaditos, bien vestidos, sino que eso van a llevarlo también a todas las empresas que ellos realicen, a las relaciones que ellos establezcan y va a ser una herencia muy bonita, ¿verdad? Así que luchemos por eso, para que la misión de nosotros como padres, ¿verdad? Establecer normas de corrección, hábitos diarios, de manera, ¿verdad?, que nuestros hijos vean de que se les exige,
porque Dios es un Dios de orden y de disciplina también. Hay que enseñarle a los hijos, ¿verdad?, que el cuidado de lo propio es algo con lo que ellos tienen que acostumbrarse. La responsabilidad de la infancia debe ser algo, ¿verdad?, de que de manera precoz debe de establecerse, ¿verdad?, a los hijos. No solamente usted le enseña a sus hijos que es limpiar, no, sino que también, ¿verdad?, cómo gestionar sus pertenencias, por las cosas, cada cosa en su lugar. No necesariamente necesitamos muebles caros, ¿verdad? De tener un ropero del tamaño de la pared, ¿verdad? O tener, qué sé yo, ¿verdad? Alacenas o gaveteros sobrados para poder meter nuestras pertenencias, no. Pueden ser, ¿verdad? Cajones de madera sencillos quizás, o cajas quizás hasta de cartón, no lo sé. Pero lo importante es que le inculquemos a nuestros hijos, ¿verdad? Que cada objeto tenga su lugar. El niño, ¿verdad? Yo admiro a las personas que el niño se pone a jugar y tira todos sus juguetes, pero después de media hora que se abrió, vaya hijo, ya jugó, ¿verdad? Ya no va a jugar, no. Meta todo nuevamente a su cajita y el niño lo recoge. Se tarda más en recogerlo que en haber jugado con eso, pero ese padre está haciendo lo correcto. Y no solamente en eso, pero en todo aspecto. Qué bueno que los hijos, cada quien, ordene su cuartito si lo tiene, su camita, ¿verdad? Su cobijita, todo, ¿verdad? Que él no solamente diga este es mi cuarto, sino que su sentido de pertenencia se vea manifestado en que también él va a administrar, va a cuidar y va a ordenar las cosas como, no como a él le parezca, sino como más convenga. Así que es muy importante eso, ¿verdad? Porque la Biblia dice algo muy interesante y eso es un principio que hay que enseñárselo a nuestros hijos en esta práctica de la limpieza y el orden. Jesús dijo en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo mucho, será fiel. Si usted le enseña y logra que sus hijos tengan ese orden de limpieza, de que ver que algo está mal puesto en un lugar y que lo van a recoger, de ver que hay un charco en medio de la sala y ellos sacan el trapeador y limpian, usted ya hizo una parte muy importante para su hijo y eso va a demarcar otras iniciativas, ¿verdad? Que hoy en día son muy escasas. Miren, los muchachos de ahora, qué tristeza, ellos pueden ver que le está cayendo una gotera, digamos, está lloviendo, le cae la gotera en medio de la frente y ellos no hacen nada porque ni siquiera por apartarse de ellos, ¿verdad? Ven situaciones que pudieran hacer en su casita, pero no las hacen. Hay una apatía, ¿verdad? Un descuido hoy en día. Así que todo eso, ¿cómo pudo haberlo hecho, fomentado uno? Bueno, por hábitos, ¿verdad? Que, como de los que estamos hablando. Hoy otro detallito, y ya voy a ir concluyendo con esta charla, pero quiero hablar acerca de esto. Hay algo muy importante que debemos de considerar el ciclo de la vida. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Eso dice Eclesiastés 3:1. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Miren qué interesante. Pero contrario a esto, les quiero comentar que uno de los ataques más grandes al carácter es convertir la noche en día. Miren, hoy en día los muchachos se acuestan a la 1, 2 de la madrugada y se acuestan y no se quieren levantar para ir a la escuela, no tienen fuerza para estudiar. Hay una situación y hay una expresión para ello, se le llama el pecado de la procrastinación. ¿Qué es eso? Es el hábito de posponer voluntariamente las actividades importantes o que son necesarias y a la vez sustituirlas por actividades más placenteras o irrelevantes. En otras palabras, ¿qué es esto de la procrastinación? Es verdad que usted lo que de verdad le conviene hacer, lo que de verdad le va a ayudar, eso no lo quiere hacer. Lo hace, después lo voy a hacer. Como por ejemplo estudiar para el examen, lavar su ropa, qué sé yo, cumplir una función en su casa, lavar los trastes, después. Pero que aunque la sustituya, que ahorita estoy viendo el teléfono, que ahorita estoy contestando aquí el WhatsApp, que ahorita estoy aquí y allá.
y se sustituyen lo que es prioritario y que es para su bien por actividades que son placenteras y que son irrelevantes. ¿A qué lleva eso? A que se rompa este otro aspecto, que es la disciplina del sueño. Todos sabemos de que por lo general una persona lo mínimo que debe dormir son 8 horas, pero que tiene que la hora para dormir es en la noche, no es en el día. ¿Ya? Cuando el Señor lo primero que hizo fue establecer la luz, lo hizo para que en la luz poder trabajar. Pero cuando el joven, ¿verdad? Y esto lo digo especialmente por los jóvenes y por los niños, que hoy es un hábito común, cuando uno, ¿verdad?, depende de la luz artificial por haber malgastado la mañana, también se desperdicia la salud y se desperdician recursos. Está muy comprobado que cuando nos exponemos a altas horas de la noche con un dispositivo, con una pantalla, ¿verdad?, como las que tenemos de los teléfonos, tablets, entre otras cosas, pues el ciclo de sueño también se ve alterado y se pierde esa disciplina del sueño. ¿Cuál es el problema? O más bien, ¿cuál es el beneficio cuando uno tiene una disciplina de sueño? Bueno, dormir y despertar a horas regulares, primero mejora la memoria. Número dos, también se recarga el cuerpo de energía. Y ese el carácter, ¿verdad? También es un carácter más limpio, más tranquilo. Ustedes verán cuando si tienen hijos adolescentes, no duermen bien, se levantan bravos, se levantan a las 11 de la mañana y todavía se levantan bravos. Les dice usted, vas a hacer esto, no tiene energía para hacer nada, porque, ¿verdad? Se está cayendo, ¿verdad? En ese problema. No se cumple la regla de Eclesiastés. Entonces, también algo muy importante que hay que considerar es que hay un ciclo de la vida, hay que enseñarle eso a los jóvenes, ¿verdad? Hay un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para, bueno, para todo, dice la Biblia que hay un tiempo. Ese principio hay que también ponerlo muy en práctica. Así que es muy importante para poder solventar ese mal que es muy común hoy en día, ¿verdad? De que no alcance el día y la noche queremos utilizarla para el trabajo, para el estudio y después el día siguiente otra vez nos vemos sobrecargados. Hay que realizar una planificación familiar. Para que el orden no sea una carga, debe haber una estrategia. La regularidad requiere intencionalidad, ¿verdad? Así que queremos que en nuestra familia haya algo regular, ¿verdad? Que ya sabemos a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, a qué horas comemos, en qué se ocupa el tiempo entre comidas, ¿verdad? Trabajo, recreación, entre otras cosas. Y para ello lo interesante sería, si nos cuesta y no tenemos esa disciplina bien arraigada, pues hacer una agenda diaria. Es un consejo, ¿verdad?, que nosotros encontramos, hacer una lista de tareas para anotar lo que se debe hacer y hacer todo eso. Lo que son responsabilidades son primero. Y si me quedó tiempo, pues bueno, ese tiempo lo utiliza uno, ¿verdad?, para ocio, para poder, qué sé yo, descansar. Pero lo primero, ¿verdad?, tiene que haber un sentido de responsabilidad, un sentido de orden. Eso también habla acerca eh, de la formación del carácter. Lo ideal sería, ¿verdad?, de que en la mañana uno repase el trabajo del día, sepa cuáles son sus tareas para ese día, tanto los padres como los hijos, ¿verdad? Y poder, ¿verdad?, ir cumpliendo con cada tarea. Algo que también es muy importante es que para hacer esto no necesariamente se requiere la aspereza. Ser ordenado, apreciados amigos, no significa ser rústico, ¿verdad?, o grosero. Debe todo ir acompañado de gusto y de amor. Concluyamos nuestra charla con lo siguiente. Hay una promesa, hermanos, del hábito, como lo veíamos en un principio, cuando instruimos al niño en su camino, cuando sea viejo no se va a apartar de él. Pero también tenemos que saber de que si queremos que nuestros hijos, ¿verdad?, sean personas esforzadas, sean personas de bien, de apariencia y de interior pulcro, sano y santo, pues tenemos que hacer una obra, ¿verdad? Nosotros. Y es lo que dice Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Hermanos y amigos queridos, el esfuerzo de enseñar el orden hoy ahorrará mucho tiempo y preocupaciones en el futuro. Eso que quede muy claro, hermanos. Un hogar ordenado, una casa ordenada, es un testimonio silencioso pero poderoso ante el mundo de que Dios habita en ese lugar. Corregir el desorden o la falta de higiene desde temprano evita los defectos que se hacen raíces de amargura en la adultez de nuestros hijos. Así que hay una causa por la cual muchos jóvenes tomaron malas decisiones, les va mal en la vida, tienen malos hábitos, y es porque cosas que pudieron ser, como lo dije en un principio, herramientas para que se fuera formando en ellos un carácter limpio, no se supieron poner en práctica como debieron haber sido. Así que, apreciados amigos y hermanos, quizás, ¿verdad? Hay mucho más que aprender. Quizás con esta charla yo lo único que hice fue quizás prender algunas lucecitas. Queda en ustedes la responsabilidad de seguir averiguando un poco más, ¿verdad? O de repente en charlas posteriores se sigue ahondando más acerca de los beneficios, ¿verdad? Acerca de estos principios de orden, de limpieza, de pulcritud, de disciplina como la base del carácter. Así que eso es la charla para esta noche. Señor les bendiga y agradecerles por su fina atención. Y pues concluir con nuestra consejería con una oración. Así que voy a invitarlos a que quedemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojitos y para despedirnos oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Señor que esté en el cielo. Muchas gracias por el consejo de su palabra. Ayúdenos, Señor, para poder ponerlo en práctica en nuestros hijos, en nuestra familia. Ayúdenos para que podamos en nuestra casita, por sencilla y humilde que sea, cumplir con esos requisitos para que pueda su presencia mantenerse presente, Señor. Que también en nuestra vida personal manifestemos esos caracteres de limpieza, de pulcritud, de orden, de disciplina, para que también nuestros cuerpos se conviertan en templo y morada del Espíritu Santo. Y que podamos así, Señor, dar un buen testimonio a la sociedad. Bendiga también a cada persona que ha sido parte de esta consejería. Llene sus vidas, Señor, de muchas bendiciones. Guarde a cada uno de sus parientes, de sus familiares. Y ayúdenos, Señor, también en nuestras diferentes pruebas, aflicciones, dificultades que podamos experimentar. Ayúdenos para hacer luz en esta sociedad que cada vez, Señor, se distancia más de los ideales, Señor, que usted esperaba del ser humano al formarlo. Perdone nuestros pecados y gracias por este espacio que nos permite para poder aconsejar, para poder reflexionar en lo que las Sagradas Escrituras nos indican para este tiempo. Guárdenos, Señor, acompáñanos en esta noche y permítanos, si es su voluntad, contemplar a los de un nuevo día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.